Esto es Relatos de las Conferencias Generales. Este episodio de Relatos de las Conferencias Generales es El Sacrificio. A través del sacrificio podemos llegar a conocer y emular al Salvador, así como profundizar nuestro amor por Él y por los demás. En la Conferencia General de abril de 2003, el presidente Thomas S. Monson ilustra el principio del sacrificio con el siguiente relato. Un relato que publicó Karen Nolan en la revista New Era en 1974 cuenta que en 1888 un joven llamado Benjamin Landart tenía 15 años de edad y era un excelente violinista. Vivir en una granja del norte de Utah con su madre y 7 hermanos era a veces un desafío para Benjamín, ya que disponía de poco tiempo para tocar el violín. A veces su madre tenía que guardar el violín bajo llave hasta que él terminara las tareas de la granja. A fines de 1892, se le pidió a Benjamín viajar a Salt Lake para participar en una audición para aspirantes a la orquesta territorial. Para él, eso era un sueño hecho realidad. Después de varias semanas de práctica y oraciones, viajó a Salt Lake en marzo de 1893. Cuando el director oyó a Benjamín tocar, le dijo al joven que era el mejor violinista que había oído de toda la región al oeste del Denver. Se le pidió que se mudara a Denver para los ensayos de otoño, con lo que ganaría lo suficiente para sostenerse a sí mismo y hasta para mandar a casa. Sin embargo, una semana después de que Benjamín recibió las buenas noticias, su obispo lo llamó a su oficina y le preguntó si no podría posponer tocar con la orquesta durante 2 años. Le dijo que antes de que empezara a ganar dinero, había algo que le debía al Señor. Luego le pidió a Benjamín que aceptara un llamamiento a la misión. Benjamín pensó que renunciar a la oportunidad de tocar en la orquesta territorial sería casi insoportable, pero también sabía que aceptaría. Le prometió al obispo que si encontraba la manera de reunir el dinero necesario para servir, aceptaría el llamamiento. Benjamín informó a su madre del llamamiento y ella rebosó de alegría. Le dijo que el padre de él siempre había deseado servir en una misión, pero había muerto antes de tener la oportunidad de hacerlo. No obstante, cuando hablaron del aspecto financiero de la misión, el rostro de ella se ensombreció. Benjamín le dijo que no permitiría que ella tuviera que vender más de sus tierras. Ella lo miró con detenimiento y luego le dijo: «Ben, hay una manera de recaudar el dinero. Esta familia posee algo que tiene suficiente valor para enviarte a la misión. Tendrás que vender tu violín». 10 días más tarde, el 23 de marzo de 1893, Benjamín escribió lo siguiente en su diario: «Esta mañana saqué el violín del estuche. Todo el día toqué la música que me gusta. Al caer la noche, cuando se atenuó la luz y ya no pude seguir tocando, puse el instrumento en el estuche. Será suficiente. Mañana salgo para la misión». 45 años más tarde, el 23 de junio de 1938, Benjamín escribió en su diario: «La decisión más importante que jamás he tomado en mi vida fue la de dar algo que yo amaba tanto al Dios a quien amaba aún más. Dios nunca me ha olvidado por ello». El sacrificio es una manifestación del amor puro. En Juan 15:13, el Salvador dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». El presidente James E. Faust relató en la Conferencia General de octubre de 2002 una dramática historia sobre un sacrificio. El 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas del World Trade Center de la ciudad de Nueva York sufrieron el impacto de 2 aviones gobernados por terroristas que causaron el desplome de ambos edificios y la muerte de miles de personas. Pero de esta tragedia han surgido centenares de relatos de actos de valentía y desinterés. Un relato sumamente conmovedor y heroico es la historia del coronel retirado Cyril Rick Rescorla.
que trabajaba como vicepresidente de seguridad del banco Morgan Stanley Dean Witter Investment. Relato que aparece en el periódico The Washington Post. Rick era un militar con experiencia como líder de combate y se hallaba en su oficina cuando el primer avión chocó contra la Torre Norte a las 8:48 de la mañana. Recibió una llamada telefónica procedente del piso 71, informándole sobre la bola de fuego del edificio 1 del World Trade Center, e inmediatamente ordenó la evacuación de todos los 2.700 empleados del edificio 2 y de 1.000 más del edificio 5. Con la ayuda de un megáfono, subió piso tras piso, logrando habilitar una salida de emergencia que iba del piso 44 a 72 para ayudar en la evacuación de todas las personas de cada planta. Un amigo que vio a Rick animando a las personas en el hueco de la escalera del piso 10 le dijo: «Rick, tú también tienes que salir». «Tan pronto como me asegure de que todos hayan salido», dijo él. No estaba nada asustado. Estaba anteponiendo su vida a la de sus colegas. Llamó a las oficinas centrales y dijo que volvía a subir en busca de rezagados. Su esposa vio estrellarse el avión de United contra la torre de su marido. Pasados unos minutos, sonó el teléfono. Era Rick. «No quiero que llores», dijo. «Ahora tengo que evacuar a mi gente». Ella seguía sollozando. «Si algo me sucediera, quiero que sepas que has dado sentido a mi vida». La conexión se cortó. Rick no lo logró. El 11 de septiembre, Morgan Stanley solo perdió 6 de sus 2.700 empleados de la Torre Sur. Un milagro aislado entre tanta carnicería. Los directivos de la compañía dicen que todo el mérito es de Rescorla, ya que fue él quien diseñó el plan de evacuación. Fue él quien hizo que la gente se apresurara y luego regresó al infierno en busca de personas rezagadas, y fue la última persona que salió de la Torre Sur tras el atentado con coche bomba contra el World Trade Center en 1993. Y nadie parece dudar que podría haber vuelto a ser el último si el rascacielos no se hubiera desplomado sobre él. En medio del gran mal y de la matanza de esa fecha, Rick no buscaba su beneficio, sino que pensaba desinteresadamente en los demás y en el peligro que ellos corrían. Rick Rescorla era el hombre adecuado en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Rick, un gigante de 62 años, sacrificó su vida por los demás. Tal y como dijo el Salvador: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». El presidente Faust compartió otro ejemplo de sacrificio en la Conferencia General de octubre de 2006. En los primeros días de la Iglesia en México, 2 fieles líderes que eran discípulos de Cristo se convirtieron en mártires a causa de su creencia. Sus nombres eran Rafael Monroy y Vicente Morales. Durante la Revolución Mexicana, Rafael Monroy era el presidente de la pequeña rama San Marcos en México, y Vicente Morales era su primer consejero. El 17 de julio de 1915, ambos fueron apresados por los zapatistas y se les dijo que serían liberados en cuanto entregaran sus armas y renunciaran a su extraña religión. El hermano Monroy le dijo a sus captores que no tenían armas y sacó una Biblia y un libro de Mormón del bolsillo y agregó: «Caballeros, estas son las únicas armas que llevo conmigo. Son las armas de la verdad contra el error». Al no encontrar arma alguna, ambos hermanos fueron cruelmente torturados para obligarlos a confesar dónde ocultaban las armas, pero no las había. Fueron escoltados a las afueras del pueblo, donde sus captores los sujetaron a un fresno frente a un pelotón de fusilamiento. El oficial a cargo les ofreció la libertad si renunciaban a su religión y si se unían a los zapatistas, a lo que el hermano Monroy contestó: «Mi religión vale más para mí que mi vida, y no puedo renunciar a ella». Se les comunicó que iban a ser fusilados,
y se les preguntó si tenían alguna petición. El hermano Rafael pidió que le permitieran orar antes de ser ejecutado. Allí mismo, en presencia de sus ejecutores, se arrodilló y con una voz que todos pudieron oír, pidió a Dios que protegiera y bendijera a sus seres queridos, así como a su pequeña rama que se iba a quedar sin su líder. Al término de la oración, empleó las palabras del Salvador cuando fue colgado en la cruz y rogó por sus ejecutores: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces el pelotón de fusilamiento disparó contra los hermanos Monroy y Morales. Hace unos años viajé a México para reorganizar una presidencia de estaca. Y mientras dirigía las entrevistas, tuve el privilegio de conocer a uno de los descendientes de Rafael Monroy. Quedé impresionado por su fuerte testimonio y por su grado de dedicación al Evangelio. Cuando le pregunté qué había pasado con el resto de los descendientes del hermano Monroy, me dijo que muchos habían sido misioneros y que seguían fieles en la iglesia. Hay ejemplos de sacrificio a nuestro alrededor, como las personas que dan de su tiempo y fondos con el fin de ayudar a los demás. Estos sacrificios logran una mayor fe y bendiciones. En la sesión general del sacerdocio de octubre de 2006, el elder D. Todd Christofferson contó el siguiente relato sobre un ejemplo de sacrificio que observó durante su niñez. Hace años, cuando mis hermanos y yo éramos niños, nuestra madre se sometió a una gran operación quirúrgica para erradicar un cáncer. Estuvo muy cerca de morir. Fue necesario extirparle mucho tejido del cuello y del hombro, y durante mucho tiempo fue muy doloroso para ella usar el brazo derecho. Una mañana, a un año de la operación, mi padre la llevó a una tienda de artículos eléctricos y le pidió al gerente que le mostrara cómo usar una plancha para ropa que él tenía. Se llamaba Ironrite. La máquina se operaba desde una silla, para lo cual se presionaban unos pedales con la rodilla para bajar un rodillo acoginado contra una superficie caliente de metal y hacerlo girar. Y por allí se hacían pasar las camisas, pantalones, vestidos y demás prendas. Como podrán imaginar, esto facilitaba el planchado, y era mucho, pues en nuestra familia éramos 5 varones, en especial para una mujer con un uso limitado de su brazo. Mi madre se sorprendió cuando papá compró la máquina y la pagó en efectivo. A pesar del buen ingreso que él tenía como veterinario, la operación de mamá y los medicamentos los habían dejado en una situación financiera difícil. De camino a casa, mi madre estaba alterada. ¿Cómo podremos pagarla? ¿De dónde había salido el dinero? ¿Cómo nos arreglaremos a partir de hoy? Papá le contó que durante casi un año no había almorzado para ahorrar el dinero suficiente. Ahora cuando planches, le dijo, no tendrás que dejar de hacerlo e ir al dormitorio a llorar hasta que se te pase el dolor del brazo. Ella no sabía que él se había dado cuenta. Yo no me percaté del sacrificio y el acto de amor de mi padre por mi madre en ese tiempo, pero ahora que lo sé, me digo a mí mismo, he ahí a un hombre. Los sacrificios no tienen que hacerse a gran escala. Es posible hacer sacrificios por los demás, incluso cuando nuestras circunstancias son escasas. En la Conferencia General de octubre de 2008, el elder D. Todd Christofferson contó el siguiente relato de tal circunstancia. En gran parte del mundo estamos entrando en tiempos económicos inestables. Cuidemos los unos de los otros de la mejor manera posible. Recuerdo la historia de una familia vietnamita que huyó de Saigón en 1975 y terminó viviendo en una pequeña casa rodante en Provo, Utah. Uno de los jóvenes de la familia de refugiados llegó a ser el compañero de orientación familiar de un tal hermano Johnson, que vivía cerca con su familia numerosa. El muchacho relató lo siguiente. Un día el hermano Johnson notó que nuestra familia no tenía una mesa en la cocina. Al día siguiente apareció con una mesa de aspecto extraño pero muy práctica, que cabía perfectamente contra la pared frente al fregadero y la mesada de la cocina.
Digo que era extraña porque 2 de las patas hacían juego con la parte superior y las otras 2 no. Y además había varias clavijas de madera que sobresalían en uno de los costados de la gastada superficie. Empezamos a usarla para preparar los alimentos y comer algunas comidas rápidas. Aún comíamos la comida principal sentados en el suelo, según la costumbre vietnamita. Una tarde, esperando al hermano Johnson a la entrada de su casa para hacer la orientación familiar, vi con gran sorpresa que en la cocina había una mesa casi idéntica a la que le había regalado a mi familia. La única diferencia consistía en que en donde nuestra mesa tenía clavijas, la de los Johnson tenía agujeros. Entonces me di cuenta de que al notar nuestra necesidad, aquel hombre caritativo había cortado su mesa de cocina por la mitad y había hecho nuevas patas para las 2 mitades. Era obvio que la familia Johnson no podía sentarse toda junta alrededor de aquella pequeña mesa. Probablemente no cabían cómodamente ni siquiera cuando estaba entera. En el transcurso de mi vida, aquel acto de bondad ha sido un fuerte recordatorio de la verdadera generosidad. En la Conferencia General de octubre de 2006, el elder Don R. Clark contó el siguiente relato sobre algo que le sucedió a su abuelo. Aprendió que una persona no necesita tener un llamamiento en la iglesia, una invitación a ayudar a alguien o incluso buena salud para convertirse en un instrumento en las manos de Dios. Mi abuelo, Alma Benjamin Larsen, tenía solo 34 años cuando se despertó una mañana y notó que no podía ver. Poco después perdió la vista completamente. Mi abuelo había servido una misión y había sido un miembro fiel de la iglesia. Él era un granjero, tenía una esposa y 3 hijos, y no podía imaginarse la vida sin la vista. La abuela y sus hijos pequeños ahora tenían que sobrellevar las cargas adicionales de ayudar en la granja y el dinero era escaso. Durante este periodo de oscuridad física, muchas personas llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a mi abuelo ciego. Una experiencia que tuvo un impacto poderoso sobre la familia sucedió en 1919. Fue un año de grandes dificultades financieras para toda la gente en el pueblo. Se perdieron muchas granjas y los negocios quebraron. Nuestra granja tenía una hipoteca considerable y el abuelo recibió un estado de cuenta diciendo que tenía que pagar $195 para poder sobrellevar la hipoteca un año más. Pagar esta cuenta fue como que si le pidieran una libra de su propia carne. Casi todos estaban en la misma condición y parecía imposible obtener esa cantidad. Si él hubiera reunido todo lo que producía, los caballos, vacas y la maquinaria, aún así no hubiera podido venderlo todo por $195. Mi abuelo le pidió a un vecino que le matara 2 de sus 3 vacas para vender la carne y algunos otros productos. Él había dado crédito a sus vecinos con la esperanza que le pagaran al finalizar el año, pero ninguno de ellos podía pagarle. La situación económica de su familia era lamentable. En su diario, el abuelo cuenta: "Nunca olvidaré esa noche fría antes de la Navidad de 1919. Parecía que íbamos a perder la granja. Mi hija Gladys puso un papel en mi mano y dijo: 'Esto vino en el correo hoy'. Se lo llevé a mi esposa y le pregunté qué era. Esto fue lo que mi esposa me leyó: 'Querido hermano Larsen, he pensado en usted todo el día. Me pregunto si está teniendo problemas financieros. Si es así, tengo $200 que usted puede tener.' La carta estaba firmada por Jim Drinkwater. Jim era un hombre pequeño y lisiado, y hubiera sido el último hombre sobre la tierra en quien pensaría que tuviera tanto dinero a la mano. Esa misma noche fui a su casa y me dijo: 'Hermano Larsen, recibí un mensaje de los cielos esta mañana y no podía sacármelo de la mente todo el día. Estaba seguro que usted tenía problemas financieros. El hermano Drinkwater me dio los $200 y enviamos $195 para la hipoteca y con los $5 sobrantes compramos botas y ropa para los niños.
Santa Claus, en verdad, vino ese año. Mi abuelo continuó expresando su testimonio. El Señor nunca me ha defraudado. Ha tocado el corazón de otros como lo hizo con el hermano Drinkwater. Doy testimonio que la única seguridad que jamás haya encontrado ha venido por guardar los mandamientos del Señor y por apoyar y sostener a las autoridades de esta iglesia. He pensado en Jim Drinkwater muchas veces y he meditado sobre cómo llegó a ser alguien confiable para el Señor. Dios confió en Jim, un hombre pequeño y lisiado, para ayudar al granjero ciego con una cuantiosa hipoteca y 3 niños. He aprendido mucho de la experiencia que mi abuelo tuvo con Jim Drinkwater. He aprendido que una persona no necesita tener un llamamiento en la iglesia, ni una invitación para ayudar a alguien, ni siquiera buena salud para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo entonces podemos llegar a ser instrumentos en las manos de Dios? Los profetas y las Escrituras nos muestran cómo. Podemos ser instrumentos poderosos en las manos de Dios si estamos dispuestos a sacrificarnos y a poner a otros primero, incluso por encima de nuestras propias necesidades y deseos. El Señor no nos abandonará si confiamos en Él. El relato final de esta serie fue contado por el elder Neil L. Anderson en la Conferencia General de abril de 2007. I take as my subject today something President Hinckley said in General Conference in April of 1973. I had just General de abril de 1973. Acababa de regresar a casa después de la misión. Eran tantas las posibilidades que tenía en la vida. ¿Sería capaz de tomar siempre las decisiones correctas? El elder Gordon B. Hinckley habló de su encuentro con un joven oficial de la Marina Asiática. Él no era cristiano, pero durante una capacitación en los Estados Unidos aprendió sobre la iglesia y se bautizó, y ahora regresaba a su tierra natal. El presidente Hinckley preguntó al oficial, «Su pueblo no es cristiano. ¿Qué sucederá cuando regrese a casa convertido en un cristiano y particularmente en un cristiano mormón?» Una expresión de preocupación le cubrió el rostro y contestó, «Mi familia estará muy desilusionada. En cuanto a mi carrera y a mi futuro, quizás se me niegue toda oportunidad». El presidente Hinckley preguntó, «¿Y está dispuesta a pagar un precio tan alto por el Evangelio?» Con los ojos humedecidos de lágrimas, contestó con una pregunta, «¿Es la verdad, no es así?» El presidente Hinckley respondió, «Sí, es la verdad». A lo que el oficial respondió, «Entonces, ¿qué importa lo demás?» En los discursos sobre la fe se nos enseña, una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación. Que todos podamos desarrollar nuestra fe a través del sacrificio por las causas justas. El tema del programa de hoy de Relatos de las Conferencias Generales fue el sacrificio.